Hola gente linda, gente bella de Casa de Restauración, les habla José Arce y estamos aquí en Como Cartas Leídas, nuestra séptima charla, Vidas en Cristo, vividas como cartas leídas por todo el mundo. Estamos contestando la gran pregunta, es cómo comenzamos nuestro nuevo día de vida de expresión de Cristo, y estamos usando la carta de Colosenses capítulo 1, verso 1 al 8 para responder o comenzar a responder esa pregunta. Y en primer lugar observamos el verso 1 al 2 y se nos dio una gran estrategia que es por medio de la comunicación de la verdad, es decir, viviendo las realidades espirituales, siendo expresiones de la verdad, es decir, siendo la expresión de Cristo al mundo que nos rodea. Y en segundo lugar estamos desarrollando la segunda estrategia, que es la parte de agradeciendo, el verso 3 al verso 8 de la carta de Colosenses capítulo 1. Esto es viviendo una vida de gratitud, viviendo una vida basada en la gracia de Dios, que aprende a disfrutar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ya estuvimos viendo a partir del verso 3 acerca del receptor de la gratitud, el que ofrece la gratitud, el medio de expresión de esa gratitud y la frecuencia con que damos esa gratitud. Para continuar con nuestro punto, decimos lo siguiente: sería nuestro quinto y gran tema que va a ocuparnos la mayoría de las charlas, si así el Señor nos permite, sería la razón de la gratitud, nuestro quinto y gran tema. Este nos ocupará los versos 4 al 8 de esta carta que escribe Pablo a la iglesia que estaba en Colosa, o sencillamente Colosenses. Entonces comenzamos nuestra reflexión de la siguiente manera: la razón de la gratitud. ¿Cuál es la razón de la gratitud? Vamos a leer el verso 4 al verso 8 de Colosenses. En contexto sería así: orando damos gracias a Dios. Luego dice: habiendo oído de su fe en Cristo Jesús, del amor que tienen a todos los santos a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que llegó hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu. ¿Cuál es la razón de la gratitud de los humildes y de los amantes de Dios, es decir, de los Pablos y Timoteos de cada generación? Es el Evangelio de Dios, la palabra verdadera del Evangelio. Esa es la razón de la gratitud, la palabra verdadera del Evangelio. Hablemos entonces un poquito acerca del Evangelio. En síntesis podemos decir estas cosas: Evangelio es buenas noticias de victoria. El Evangelio de Dios nos dice que el Rey del reino de los cielos ha ganado la batalla cósmica y ancestral. Cósmica y ancestral, más que nada por la importancia que tiene este acto de Dios, este mensaje de Dios, lo que Dios hizo en Cristo Jesús. El Evangelio proclama las victorias del Rey del reino de los cielos. En palabras del profeta Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz,
del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En palabras del apóstol Pablo, en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. También lo podemos leer de la siguiente manera: cuán hermosos son los pies de los que evangelizan con la paz, de los que evangelizan con lo que es intrínsecamente bueno. Esas dos palabras, paz y bueno intrínsecamente, son dos palabras que describen el contenido del mensaje del Evangelio. Es Dios de paz, Dios bueno. Es Cristo Jesús, el príncipe de paz, Cristo Jesús bueno. Este es el tema y a su vez es el límite del tema o contenido del mensaje del Evangelio. ¿Quién es bueno intrínsecamente? Solo y solo Dios. Es intrínsecamente bueno, solo y solo Cristo Jesús, quien es la imagen del Dios invisible. ¿Quién puede dar paz verdadera? Solo y solamente Dios. Y solo y solamente Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da, porque no es una paz de este mundo. Por lo tanto, hablamos evangelio si hablamos solo de Dios y de Cristo, si nuestro mensaje está enfocado en Cristo y en Dios. Esto es lo que Dios es, lo que Dios quiere, lo que Dios hizo, lo que Dios hace y hará en breve por medio de su Cristo. Dios en Cristo Jesús es el único protagonista del Evangelio de Dios. Por eso es la palabra verdadera del Evangelio. Y esto es así. Dice la palabra logos, verdadera aletheia. Ambas palabras son aplicables a la persona de Cristo. El logos, así como dice en Juan capítulo 1, verso 1, y el logos estaba en el principio, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. O en el verso 14 de Juan capítulo 1, y el logos se hizo carne, y vimos su gloria como el unigénito de Dios. Y la palabra aletheia, que es como en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la aletheia, la verdad y la vida soy de Dios, la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino solo por medio de Cristo Jesús. Él es la verdad. En síntesis, Cristo es el Evangelio de Dios. Cristo es la buena noticia de Dios al mundo. Vivir a Cristo es, entonces, vivir Evangelio. ¿Qué es vivir a Cristo? Vivir el Evangelio. Será el modo apropiado entonces de evangelizar al mundo que nos rodea. Ahora cuando hablo de mundo, o hablamos de mundo, estamos hablando del mundo que comienza en este mundo interior, el propio, el interno, y que se va expresando hacia el mundo que nos rodea, primero en lo más cerca, es decir, la familia. Luego va afectando un poquito más allá y se va extendiendo hacia el cuerpo de Cristo, y luego va expresándose al mundo exterior que nos rodea. Entonces, nosotros venimos a ser la expresión de Cristo al mundo. Venimos a ser representantes de lo que es Cristo.
quién? Al mundo que nos está rodeando. Venimos a anunciar las virtudes de nuestro Rey, que vive o se expresa por medio de nuestras vidas. El contenido del Evangelio es resumido en primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4. Dice: además, les declaro, hermanos, el Evangelio con el que los evangelicé, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra con la que les evangelicé, son salvos si no creyeron en vano. Porque primeramente les enseñé lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Son las buenas noticias acerca de Jesucristo, que Jesucristo murió por nuestros pecados y que Él resucitó para que pudiéramos vivir. Romanos 6:23 nos dice que la gracia, es decir, el regalo que involucra gracia de Dios, regalo inmerecido de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor. La misión básica de la Iglesia es anunciar las virtudes del Rey Jesucristo, el Rey del reino de sacerdotes, el Rey de la nación santa, el Rey del pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9 que dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes es todo aquello que procura una estimación preeminente para una persona. Por eso se habla de eminencia intrínseca, bondad, benignidad, renombre, excelencia, alabanza, su gracia, su gloria. Así, en este quinto punto de nuestro bosquejo de Colosenses, capítulo 1, verso 3 al 8, lo podemos bosquejar según los temas que vamos a hablar en las próximas charlas, si así Dios nos permite, y que caracterizan al Evangelio de Dios. Estos temas son la fe, el amor, la esperanza, la universalidad, el fruto, la gracia y los colaboradores que están involucrados dentro de este Evangelio. Casa de Restauración, nos estamos viendo nuestra próxima charla. El Señor continúe bendiciendo sus vidas.